en el equipo. Les presento pues para este domingo a nuestro hermano, de cariño le decimos Pepe Córdoba. Bienvenido, hermanos, gloria al Divino Padre Eterno. Gloria al Divino Padre, hermanos, muchas gracias. Vamos a empezar la conferencia. Gracias, hermanos. Muchísimas gracias. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a esta reunión, ¿verdad?, del día de hoy. A mis hermanos en Facebook, sepan lo que no es tan fácil transmitir y dar la conferencia. Espero de ustedes que puedan compartir esto, porque siempre las conferencias hay que compartirlas y los días domingos que me toca no es tan fácil, así que les encomiendo a ustedes ayudarme en la difusión y compartir este evento. Bien, hermanos, como ya habíamos dicho en la vez anterior, ¿cuál iba a ser nuestra tónica en las conferencias? ¿Se acuerdan o no? A ver, lo primero que íbamos a hacer antes de empezar una charla. A ver, ¿se acuerdan o no? Un caramelo de limón al que se acuerde. ¿Ah? Yo veo que hay asientitos acá adelante y quedamos bien claro en que no iban a haber asientitos adelante. Así que les voy a pedir por segunda vez que se acerquen. Acérquense, hermanos, para empezar. Sin temor, somos hermanos. Somos hermanos y estamos para estar unidos, para estar juntos, y eso es algo que tenemos que poner en práctica, hermanos. No es solamente teoría, sino práctica, ¿no? Los hermanitos de arriba también creo que están decidiendo venirse para acá. Gracias, hermanos. ¿Ya? Aquí, hermanos, tenemos que hacer teoría y práctica. Si decimos ser hermanos, no podemos estar alejados, ¿no? Hay veces en que vemos una hilera de sillas con un hermano al medio, ¿no? Entonces los hermanos del exterior, del Facebook, dirán, ya que las entradas en Alfa y Omega son caras. Mira, un hermano se ha comprado toda una hilera, ¿no? No está bien, ¿ya? Y técnicamente también quiero que sepan esto, hermanos, porque más adelante vamos a ver esto. Las áreas laterales no deben ser utilizadas como asientos, ¿ya? Hay una disposición de defensa civil que en algún momento nuestro querido hermano Orlando nos debe contar, y hay una consigna clara: solamente las sillas son utilizadas como asientos, la parte lateral no. Entonces en algún momento vamos a comenzar a implementar eso también, hermanos, ¿ya? Nuestro hermano Antonio siempre pide, ¿no?, humildad, ejemplo, ¿no?, para poder pues ser mejores, para poder trascender y llegar a todos nuestros hermanos. Entonces, particularmente este hermano de ustedes les invoca siempre a eso. ¿Ve qué bonito se ve ahora? ¿No? Todos juntos, dispuestos a escuchar. Una pequeña reflexión. Hoy día tal vez no de repente alcance el grado, el nivel de conferencia, pero sí un relato en base a una de las primeras láminas que quien les habla vio escribir, ¿no?, a nuestro hermano mayor Luis Antonio Soto Romero en el mismo año 1975, seguramente entre octubre y noviembre. No me exijan fechas porque eso ya no es tan fácil, pero sí en el año 75, habiendo estado instalado nuestro hermano Luis en su modesta habitación, ¿no?, en el hogar del hermano Antonio, que por eso entonces también era mi hogar, ¿no?, como niño que era, con mi hermano Jorge también. Yo vi escribir muchos de los divinos planos telepáticos, de los cuales a veces traigo y expongo, ¿no? Por eso ustedes ven que a veces como que me sobrecojo un poco, me emociona un poco, porque es un poco relatarles y a la vez recordar, ¿no? Por eso la charla del día de hoy se llama Recuerdos que motivan, ¿no? Y ahora se van a enterar un poco por qué. De repente el título es un poco incomprensible, de repente un poco exagerado, pero yo sé que van ustedes a comprender por qué. Bueno, vamos a ver la primera imagen, hermano, por favor. Ahí está. Esa es la lectura que vamos a hacer el día de hoy. Un momentito, por favor. Bueno, este es uno de los divinos planos telepáticos, me parece que está en exposición, no sé si ustedes lo han visto,
pero es uno de los primeros divinos rollos que se escriben, ¿no? en Lima, en Lince, ¿no? En el año 75. Obviamente ha sido en el año 75, porque el autor de la Divina Revelación apenas llega al hogar del hermano Antonio, decide habitar ese cuartito, ¿no? Ese modesto cuartito de madera, y a la vez que habitar, escribir, prácticamente al día siguiente comienza a escribir. Él tenía pliegos de papel ya recortados, en papel de ingeniero, o si no en cartulina. Tenía su equipo de colores, de lapiceros, se le habilitó una mesa, ¿no? Que no era el lugar de repente más cómodo para escribir, y luego un hermano le asigna o le consigue un tablero de ingeniero, estos tableros que se pueden inclinar, y con una silla adecuada poder dibujar y escribir. Pero fíjense que al final el hermano Luis se habitúa más a la mesa, así que el tablero lo pone más bien para poner los divinos planos listos, para extenderlos, y él regresa a la mesa, ¿no? Y sigue escribiendo. Yo entiendo eso como algo que llamamos humildad, ¿no? Humildad. Entonces vamos a leer, hermanos, vamos a leer el divino plano y vamos a conversar un poco. Les voy a preguntar, y ustedes también, si desean, me preguntan, y vamos a aprender de repente un poco, de un modo un poco informal, ¿no? El día de hoy. El título, hermanos, del divino rollo es, ingeniero, el título es, ya, Divino origen de las divinas balanzas solares. ¿Cuántos han leído este rollo telepático? A ver, levanten la mano. Ah, sí lo han leído, ¿eh? Entonces vamos a hacer un poco de memoria. Divino origen de las divinas balanzas solares. ¿Cómo sucedió el principio del pensar humano? La causa de su propia forma que tendrá en el futuro. Cuando se habla de futuro, hermanos, ¿a qué se refiere el divino creador aquí? A ver, ¿quién me dice? Forma que tendrá en el futuro. Claro, pero eso ¿cómo se resume en una palabra? Evolución, ¿cierto? ¿Habría otra palabra? A ver. Camino a la perfección, ¿no? La evolución es el camino a la perfección, ¿no? De paso a paso se llega a la meta. Siguiente, hermanos. Sí, hijito, ustedes saben, y bueno, mis queridos hermanos en Facebook también ya van sabiendo que esto es un dictado telepático, ¿no? Del padre al hijo. El hijo escribe lo que recibe a través de un dictado. Por eso hay párrafos que están escritos a manera de diálogo, y dice claramente, sí, hijito, te explicaré el divino origen de toda justicia. La divina justicia nace en el mismo instante en que son creados los planetas y soles. Cuando los soles están creando las futuras chispitas de los futuros planetas, ya está en ella la justicia. Todo está en invisible germen. Allí están todos los destinos que la habitarán. Es decir, que existe ajetreo en lo invisible y en lo visible. ¿Quién me podría dar un ejemplo, por ejemplo, de lo que dice acá, ¿no? Ajetreo en lo invisible. A ver, piensen. Ya, el hermano dice, me pongo a ver un microscopio y veo los gérmenes. ¿Será un buen ejemplo? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Hay ajetreo en lo invisible. ¿Y un ajetreo en lo visible qué sería? A ver. Por ejemplo, mañana muy temprano a las 6 de la mañana del paradero, ¿no? Un ajetreo visible, un montón de gente buscando su movilidad. Ajetreo, ¿cierto? Entonces, esto se replica, hermanos, en diversas formas. Y ahora vamos a ver por qué. Lo invisible es materia, ¿no? Otras criaturas pululan en la dimensión de lo invisible. Por ejemplo, ¿quiénes? A ver. ¿Ustedes creen que solamente ustedes, 70, 80 hermanos, están sentados acá, en este local? ¿Quién más puede estar? Los querubines. ¿Quién más? Los gérmenes, ¿no? De repente también los gérmenes están por ahí dando vueltas, ¿no? ¿Quién es más?
Los hermanos mayores, claro. ¿Quién es más? Un ejemplo muy simple, a ver, ¿cuál sería? ¿Otros hermanos espirituales pueden estar acá o no? ¿Y por qué no lo dicen? Claro, moléculas. Pero obviamente siempre se dice, ¿no? En un lugar hay seres materiales y seres inmateriales, ¿no? Y de repente hay más seres inmateriales que materiales, ¿no? Eso no se sabe, ¿no? Entonces, otras criaturas pululan en la dimensión de lo invisible. Ellas viven como vosotros vivís en lo visible. Miren, ellas viven como vosotros vivís en lo visible. De modo de repente bastante parecido, ¿no? Lo de arriba es igual a lo de abajo. Hermano Eudelio, le pido, páseme la mochilita. Páseme la mochilita. Estoy un poquito con la gripe, hermanos. Gracias. Sí, un ratito. Bueno, no hay el santo remedio, así que me van a tener que soportar. Sí, hermano, ahorita. Dice, ¿no? Estas criaturas también sienten atracción novedosa hacia lo visible. Miren, así como nosotros tenemos curiosidad por el mundo invisible, ¿no? El microscopio, la vida espiritual, los hermanos que hacen de repente sesiones de meditación, tenidas, canalizaciones. Tenemos curiosidad, ¿no? Por lo invisible. La divina revelación que dice que ellos también tienen una atracción novedosa hacia lo visible. Entonces quieren de repente investigar un poco cómo somos nosotros, por qué andamos de repente atados al suelo todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué dormimos? Se preocupan, dice, ¿por qué? Parece que hubieran muerto, ¿no? 8 o 10 horas están ahí, ¿no? Ellos no lo entienden, porque ellos están en actividad todo el tiempo. ¿Por qué no flotan como nosotros, no? ¿Por qué están siempre tocando el suelo, eso que le llaman caminar, ¿no? Entonces ellos también tienen una especie de curiosidad, o como dice acá, atracción novedosa, ¿no? Tal como la sentís vosotros, ¿no? La diferencia entre ustedes y ellos es la misma diferencia que existe en la tierra, que siendo diferentes por muchas cosas, sois seres humanos, ¿no? Todos somos seres humanos. De repente hay un hermano blanco, un hermano amarillo, un hermano negro, pero es una diferencia, digamos, irrelevante, porque al final todos somos seres humanos. Sois de una misma carne. Igual ocurre en lo invisible. Entonces, ¿qué lección podemos sacar de esto, hermanos? A ver, ¿quién me dice? Si siendo diferentes somos iguales, ¿cuál es la lección? Nada, todos somos... Está bien, pero está diciendo que somos humanos, pero si somos diferentes y somos humanos, entonces, ¿qué somos? Empieza con H. Somos hermanos, pues. Claro, el hermano lo ha dicho bien, somos hermanos. Entonces las diferencias son irrelevantes, ¿no? Todos somos parte de un todo, somos parte de una unidad. Entonces no deberíamos vernos por encima del hombro, no deberíamos vernos como más o como menos, somos iguales. Y en el mundo espiritual es lo mismo, ¿cierto? Entonces aquí viene la parte interesante, hermanos. Dice, estas criaturas están cerca de vosotros. Están cerca. ¿Cuántos de ustedes han sentido una presencia, no? O algo que está ahí y no entienden muy bien, pero lo sienten, dicen, no, él está acá o ella está acá. A ver, levanten la mano. Bueno, son algunos, pero yo sé que hay más, sino que no quieren levantar la mano.
Bueno, estas criaturas están cerca de vosotros y pasan también pruebas, ¿no? Tienen infinitas leyes que cumplir dentro de su propio mundo. ¿Un espíritu puede ser probado? ¿Sí o no? Porque el Divino Evangelio, ¿cómo dice? Todo espíritu es probado, ¿no? Tienen infinitas leyes que cumplir dentro de su propio mundo. Ellas también poseen cuerpo de carne, pero su carne no es la misma carne humana. Ojo. Si yo les pregunto, ¿existe la carne espiritual? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque todo existe, ¿no? Porque alguien dirá, pero ¿cómo? Si ellos son espíritus, ¿cómo van a tener carne? Pero ahí está, ¿no? Ellos también poseen cuerpo de carne, pero su carne no es la misma, ¿no? Carne humana. La carne de estos seres es expansiva y brillan, ¿no? O sea, no es una materia como nosotros, porque brillan. Nosotros no brillamos. Aunque sí, ¿no? La ciencia humana ha descubierto que brillamos, pero se necesitaría demasiada sensibilidad para darnos cuenta del brillo. Algunos la tienen. ¿Quiénes pueden ver el brillo de otro ser humano? A ver, ¿se acuerdan o no? ¿Quién? No. ¿Qué ser humano tiene la capacidad de ver el brillo en otro ser humano? Claro. Número uno, los hermanos correspondientes al género de la inocencia. Pero ¿quién más? Si alguien viene y les dice, yo veo tu aura o tu aurea, ¿tiene o no esa capacidad? La cámara Kirlian también tiene esa facultad, ¿no? Bueno, tienen recuerdo, dice, ¿no? O por aquí dice, no, la carne de estos seres es expansiva y brillan, ¿no? Nos quedamos ahí. Es el conocimiento hecho carne, poseen y lo sienten, sus propias eternidades. Tienen recuerdo de todas sus existencias pasadas. ¿Nosotros tenemos recuerdo de nuestras existencias pasadas? ¿Sí o no? A ver, ¿quién dijo sí? Por ahí alguien dijo sí. Pregunta capciosa. ¿Tenemos recuerdo de nuestras vidas pasadas, sí o no? ¿Por qué? A ver, para los que dijeron sí. La respuesta es, hermanos, tenemos recuerdo de nuestras vidas pasadas, pero por ahora está en corte porque tenemos la prueba del... ¿no? Es la prueba del olvido, no es el olvido en sí. El recuerdo está ahí. Es como que usted tiene una unidad USB, ¿no? ¿Qué tiene usted en su unidad USB? A ver, ¿recuerda o no? De repente, 50 canciones, 40, no me acuerdo. Pero si esto lo conecto al computador, me sale exactamente lo que tengo, ¿sí o no? En ese trance estamos nosotros, o sea, el recuerdo está, pero no tenemos acceso a ello. ¿Por qué? Por la prueba del olvido. Entonces, sí tenemos recuerdo, ¿ah? Ojo, solamente que por ahora está inaccesible, ¿no? La biblioteca está con llave, ¿no? Tienen recuerdo de todas sus existencias pasadas y sacan conclusiones de ello. Ellos sí pueden hacerlo. Sacan conclusiones de ello. Saben que viven la vida eterna. Saben que pueden ser llamados en cualquier instante para aprender una nueva forma de vida en algún remoto planeta. Muchos piden volver a la vida de los mundos. Otros prefieren quedarse. Poseen, en otras palabras, lo que vosotros poseéis. Es decir, tienen libre albedrío. Y también hacen divinos planes de progreso. Es decir, hermanos, se nos está dando una lección implícita. Nosotros siempre deberíamos tener la facultad de planificar, de ver más o menos cómo quisiera que sea nuestro día de mañana, ¿no? Ya sabemos que va a haber tráfico, de repente llegamos tarde al trabajo, tenemos problemas,
Pero ¿qué quisiéramos obtener de ese día? ¿No? Al final, a las 6, 7, 8 de la noche, 10 de la noche, no sé a qué hora terminen de trabajar. ¿Qué quisieran obtener de ese día? Planificar. Estas criaturas, continuando, saben porque lo ven, que el universo es infinito, ellos lo ven. Nosotros no, ellos sí. Saben que todo mandato viene del Divino Padre Eterno. Saben en infinitos grados lo que ocurre en lejanos y colosales soles. Ellos ven escenas divinas que vosotros no veis, pues pedisteis una vida con cierto olvido de vuestro origen. Y está claro, ¿no? Cierto olvido, es decir, memoria sin acceso, ¿no? Olvido completo sería de repente que el Divino Creador borre nuestro antecedente, borre nuestro pasado, ¿no? La muerte espiritual que algunos llaman, ¿no? Y eso es a lo que algunos llegan si su caída es flagrante, ¿no? Por ejemplo, los homicidas en extremo grado, los dictadores, los asesinos en masa, involucionan tanto que empiezan prácticamente de cero o de un número negativo. La involución es absoluta, ¿no? Pedisteis una vida con cierto olvido de vuestro origen y os fue concedido. Y multitudes de estas criaturas pedirán eternidades más adelante, la prueba de la vida humana. Pedirán lo que vosotros pedisteis, pedirán conocer un planeta llamado Tierra, pedirán nuevas experiencias, pues sienten un deseo irresistible de tener mayor conocimiento. Saben que solo la ilustración los hace llegar donde mora el Divino Padre. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen deseos muy fuertes de conocimiento? A ver, levanten la mano. Yo suponía que todos, ¿ah? Por eso estamos acá, ¿no? Yo creo que todos en algún grado u otro deseamos conocimiento, ¿no? Deseamos sabiduría, deseamos ser mejores hijos de Dios, ¿no? Bien, continuemos. Saben que para ser grandes como los soles deben aprender más, deben volver a nacer de nuevo a la vida, reciben toda clase de ayuda divina para lograr lo que desean. Entre el infinito conocimiento que reciben está la divina justicia, están las divinas balanzas solares, conocidos en todo el universo. ¿Por qué existen balanzas solares en todo el universo? A ver, ¿quién me contesta? Tibio. ¿Por qué existen balanzas solares en todo el universo? Porque existe el bien y el mal. Bueno, puede ser, pero una respuesta más clara, ¿no? Como siempre nos dice nuestro hermano Antonio, ¿no? Una respuesta que no tenga lugar a dudas. ¿Cuál sería? ¿Por qué existen balanzas solares en todo el universo? Esa pregunta va para la casa, creo. La respuesta es simple, hermanos, porque en todo el universo existe empieza con J, la justicia. Y la justicia está representada por las balanzas solares, ¿no? Entonces ese es el motivo. Y siempre ustedes verán representaciones desde el divino plano del mensaje telepático hasta las balanzas y muchos otros rollos telepáticos, representaciones de las balanzas solares, porque el Divino Creador hace énfasis en la justicia. No se olviden, hermanos, la justicia. Es más, en un divino rollo habla sobre el significado, ¿no? En Ciencias Celestes de la palabra pueblo. ¿Se acuerdan qué significaba pueblo? Pueblo en Ciencias Celestes significa justicia, ¿no? No se olviden. Bueno, entonces ahí está el dibujo, hermanos. Los soles alfa y omega, los cielos de colores, hay como una especie de magnificación, ¿no? Como una ampliación en la parte intermedia. Es como si se hiciera un zoom a la imagen, por ahí no sé si se llega a distinguir. Los cielos de colores y las
balanzas. A ver, hermanos, ustedes que son inteligentes, perspicaces, ya se han dado cuenta de algo ahí. Esa fotografía, por decir así, esa imagen, ¿correspondería a un área del universo de la luz o de las tinieblas? ¿O de prueba? A ver, rápido. ¿Por qué? ¿Por qué de la luz? Porque están los soles alfa y omega, pero los soles alfa y omega son accesibles desde cualquier lugar. ¿Se han dado cuenta de la posición de las balanzas? ¿Cuál pesa un poco más? ¿Cuál está un poquito más abajo? La celeste. Entonces podríamos discernir o darnos cuenta que esa es una zona de repente un poquitito más de la luz, ¿no? Un poquitito más evolucionada porque sus puntos de luz pesan un poco más, ¿no? ¿Cómo será el divino juicio en nuestro planeta? ¿Así? ¿Ustedes creen que se ve así? ¿O al revés? Bastante más puntaje rosado, ¿no? ¿No? Entonces, a ver, ¿cómo nos evaluamos? Siguiente, hermano. Muy bien. Entonces, ahí está la explicación, ¿no? Ustedes saben que viene texto, viene dibujo y luego viene la explicación al dibujo. Sí, hijito. Las divinas balanzas tienen todas las formas imaginables. Cada espíritu es su propio constructor. Cada uno se hace su propio cielo. El conocimiento adquirido en la vida de los planetas se materializa en el reino de los cielos. Esto es importante, ¿no? El conocimiento adquirido en la vida de los planetas se materializa en el reino de los cielos. Este adquiere la forma de la misma individualidad que tuvo o tiene el espíritu. Es allí donde la individualidad reconoce a la individualidad. Es allí donde se levanta el velo del pasado espiritual. Es allí donde los espíritus de todos los mundos, ¿qué debo entender cuando dice es así que los espíritus de todos los mundos? ¿De qué me está hablando ahí? Frío. Cuando me está hablando de todos los espíritus de todos los mundos, ¿qué me está diciendo? ¿Que estamos solos en el universo? ¿Qué me está diciendo? Que no estamos solos en el universo, ¿no? Así de simple. ¿Ya? Es allí donde los espíritus de todos los mundos reconocen el lugar de donde salieron. Es allí donde todos, sin excepción alguna, recuerdan con lástima y hasta con vergüenza las modas y costumbres de un lejano planeta y ven que estuvieron en un puntito flotando en el espacio. Ese puntito se llamaba planeta Tierra y solo tienen el recuerdo de él, ¿no? Es decir, cuando se nos ponga la verdad en perspectiva, que no estamos solos, que hay infinitos planetas, que el universo es uno más de los tantos universos que al final componen el universo expansivo pensante, el complejo de inferioridad va a ser tal que vamos a rechazar todo lo que hemos tenido por costumbre, por moda, por forma de vida, y vamos a entrar, les vuelvo a decir, en perspectiva, nos vamos a ubicar, ¿no? Ubicaína espiritual, como quien desea. Siguiente, hermano. Y solo les queda en la mente no volver más a él. Las ingratitudes y la explotación humana hacen que el lejano planeta sea mirado como un planeta infierno, ¿no? La concepción que tendremos es eso, ¿no? Un planeta infierno de cierta categoría. Y esta impresión se debe a un grupo de ambiciosos que creó una injusta filosofía llamada riqueza, producto de sus propias ambiciones, las ansias de dominar a los demás, ignorando incluso mis divinos mandamientos. Ten la seguridad, hijito, que si en la tierra no hubiesen nacido estos demonios, la tierra sería un paraíso, no estaría dividida la humanidad en ricos y pobres, sería un mundo con gobierno patriarcal, un solo gobierno universal, un gobierno con leyes comunes. Al ambicioso no le agrada la ley común, aunque sepa que es la más justa, tal como la divina vara que es común
a todos. La divina vara, ¿qué representa, hermanos? Eso sí lo saben, ¿no? La justicia, hermanos, ¿no? La divina vara. Con la vara que mides, ¿qué significa? Justicia, ¿no? Bueno, siguiente, hermano. Ahí está. La divina vara es, ¿qué les dije? La divina vara es justicia viviente, ¿no? Además de ser justicia, es viviente. Cada espíritu, sin excepción alguna, la vio y la conoció en el reino de los cielos. Alternó con ella y prometió someterse a ella como parte de su propia evolución. Negar la divina vara es negar su propia eternidad. Estando Dios en todas partes, como se enseñó, está también en la divina vara. Como está en toda doctrina viviente, por el fruto se conoce el árbol. Quiere decir que toda doctrina salida directamente del libre albedrío del Creador supera todas las demás. Todos los pensadores que han creado doctrinas las han pedido en el reino de los cielos y se les concedió, como se concede todo destino de vida. Son espíritus venidos desde infinitas galaxias que han avanzado en filosofías y piden probarlas en planetas de pruebas como lo es la Tierra, ¿no? ¿En qué otros planetas hay justicia, hermanos? A ver. ¿En qué otros planetas? Solo en los planetas de la luz. Y si es un planeta de las tinieblas, no hay justicia. La justicia, hermanos, se da en todo el universo, no se olviden de eso, ¿no? Ustedes dirán, pero ¿por qué en un mundo de tinieblas se habla de justicia? Si todo es imperfección, todo es precisamente injusticia. Llega un momento en que la justicia se da. Aquí mismo, ¿no? El mundo está de cabeza, pero llega un momento en que la justicia se da. ¿Cómo se llama ese estadio, ese momento de la justicia divina que muchos esperamos? ¿Cómo se llama? El juicio final, ¿verdad? Exacto, ¿no? Y ahí abajo está un poco imperfectamente la divina vara, habrá que hacer una foto más clara. Pero noten ustedes en el área del color morado, y esto es algo que vamos a explicar en algún momento, el número 5, ¿no? Los hermanos siempre se preguntan, ¿por qué el número 5 está fuera del lugar, ¿no? Si precisamente se habla de equilibrio y el número que representa el equilibrio está fuera del lugar, ¿no? El equilibrio para el divino creador es un equilibrio dinámico, ¿no? Y quienes hemos estudiado un poquito de física y mecánica sabemos que no hay movimientos y el equilibrio es perfecto, ¿no? Entonces tiene que haber un pequeño desequilibrio que rompa la inercia y se da el movimiento, se da la acción, la dinámica. Por eso el número 5 está algo más al lado derecho. La ciencia humana ha descubierto, ¿no?, a modo de teoría, porque no lo ha visto todo, no lo conoce todo, pero dicen, el universo, por algún motivo el universo está dividido en dos, pero una mitad es un poco más grande que la otra, ¿no? Y se rompen la cabeza y dicen, ¿por qué será, no? Ahí está la explicación, hermanos, ¿no? Una muestra en un diagrama, una mitad un poco más grande que la otra. Entonces eso es ciencia, hermanos. Yo siempre reclamaré eso, es ciencia. No son dibujitos al azar, no son cositas bonitas para llamar la atención, no. Ahí hay ciencia, hermanos, ¿no? Estos son diagramas de conocimientos más profundos. Si viéndolo así no lo entendemos, ¿no? Si nos presentaran una muestra de cómo es el universo, lo entenderíamos menos, ¿no? Siguiente, hermano. Y en medio del pensar humano, miren cómo poco a poco el divino creador va ubicando, ¿no?, al momento actual. Y en medio del pensar humano el divino Padre coloca, miren, escuchen esto es súper importante para aquellos hermanos que tienen cierta duda, para aquellos hermanos ahí en las redes sociales que se hacen preguntas sobre cómo llega, por qué tal persona, por qué no tal persona, y una serie de otros porqués, dudas. Dice claramente, en medio del pensar humano, en medio, eso también hay que entenderlo como se dice entre líneas, ¿no? Ahí está muy claro, hermanos. En medio del pensar humano el Divino Padre coloca su propia revelación, su propia revelación.
¿no? La coloca silenciosamente, valiéndose de los hijos humildes, que son primeramente probados por el Divino Padre, para saber si tal espíritu es de Dios. Si no tiene otros señores, pues el Divino Padre a nadie obliga. Esto un día lo vamos a explicar con toda amplitud, aunque quizás algunos me digan, claro, según tu punto de vista polarizado, ¿no? Tú crees tal cosa, pero yo le invitaría a ese hermano que me critica de polarizado a que me dé su versión, ¿no? Si considera que mi versión no es correcta, que me dé su versión y que me diga cómo él interpreta esto. Pero para mí, hermanos, es prácticamente literal a lo que ha venido sucediendo, ¿no? En medio del pensar humano, el Divino Padre coloca su propia revelación, la coloca silenciosamente, valiéndose de los hijos humildes, que son primeramente probados por el Divino Padre para saber si tal espíritu es de Dios. Si habría algo más que añadir a esto, hermanos, es lo que les dije al inicio, ¿no? Este es uno de los primeros rollos telepáticos que se escribe acá en Lince, en Lima, ¿no? Ubíquense en ese momento, en ese lugar, y pregúntense, ¿por qué habrá escrito esto? Una de las primeras cosas que escribe acá en Lima es esto. ¿Por qué será, no? ¿Por qué será? Si no tiene otros señores, pues el Divino Padre a nadie obliga. Los hijos escogidos pasan pruebas espirituales, que no las pasa el resto de los espíritus. Y si el resto pasa ciertas pruebas, su causa es otra. Hay pruebas propias del espíritu que son deudas pendientes del pasado, como también pueden ser premios. Esa es una pregunta que yo les quiero hacer, ¿no? Una prueba espiritual, una prueba médica, una prueba de salud, una prueba de sentimientos, ¿por qué podría ser un premio? A ver, ¿quién me explica? A ver, más fuerte, me pareció interesante eso. La hermana dice porque limpia. Exacto, la hermana tiene mucha razón, ¿no? Una prueba a veces es difícil, a veces es complicada, a veces es individual, a veces es colectiva. Pero la hermana tiene razón cuando dice que una prueba, al cabo de todo, limpia, purifica, da experiencia, ilumina y nos da un paso hacia adelante, ¿no? Permite que avancemos por experiencia. Entonces está bien, está bien. Son deudas pendientes del pasado, ¿no? Las pruebas propias del espíritu, como también pueden ser premios. De todo hay en el rebaño del Señor. Las otras pruebas espirituales son impuestas por el Divino Padre a todo hijo que tiene una determinada misión, ¿no? Está claro, ¿no? Creo que ahí no hay mucha explicación. Las otras pruebas espirituales son impuestas por el Divino Padre a todo hijo que tiene una determinada misión, ¿no? Puede que sí, yo diría que sí. Exacto. Bueno, siguiente, hermanos. Eso está escrito, ¿eh? No me digan que lo inventé. Por ahí siempre dicen, no, ustedes modifican los divinos rollos a su criterio. Ahí está, ahí está. La pregunta, ¿no? ¿No pasaste tú, hijito, pruebas espirituales? Así es, Divino Padre. Por tu gracia divina las pasé y gané una inmensa experiencia, ¿eh? La hermana tenía razón, ¿no? Las pasé y gané una inmensa experiencia. Supe, en la medida que tú lo quisiste, qué es lo que ocurre en lejanas galaxias. Sí, hijito, todo cuesta en la vida. Hasta mi divino Hijo primogénito dio su vida en su divina misión. Dio el ejemplo a todo revolucionario, porque dentro de los mismos revolucionarios ninguno es superior a un Padre solar. Esto es hablando en jerarquía espiritual. Existen muchas causas por las que se lucha, mas la suprema de todas es aquella que defiende los mandatos del Creador del universo, pues de él salieron los pensadores y los revolucionarios. ¿Está claro, no, hermanos? Aquí no hay mucho más que decir. Es literal. Todos
todos son esencias microscópicas salidas del Padre. Lo que el Divino Padre tiene en infinito, los hijos lo poseen en grado microscópico. La divina vara actúa en todo el universo. Hasta Satanás es juzgado por ella. ¿Por quién? Por la divina vara. ¿Están concentrados, hermanos? Miren, de nuevo. Lo que el Divino Padre tiene en infinito, los hijos lo poseen en grado microscópico. La divina vara actúa en todo el universo. Hasta Satanás es juzgado por ella. ¿Por quién? Por la divina vara, ¿no? Por ella. Nadie está fuera de ella, pues donde exista un productor de ideas, allí está la divina vara. Donde exista un productor de ideas, allí está la divina vara. Donde hay piedras, ¿habrá una divina vara? ¿Sí o no? Donde hay una nube, ¿sí o no? Donde estemos nosotros, también, ¿no? En lo más recóndito de la idea, pues siendo el universo viviente y expansivo, también lo es su divina vara. La divina vara está, por lo tanto, en la materia y el espíritu. Está arriba como abajo, está en el macrocosmos y en el microcosmos, está en todos los elementos de la materia, está en su más microscópica forma, que es la idea. La común idea que a diario crea vuestra mente y que tan poca importancia habéis dado en la vida. La común idea, ¿no? ¿Cuántos le damos importancia a la común idea? De repente ni siquiera sabemos mucho qué es la común idea, ¿no? ¿O alguien sabe? A ver. Sorpréndanme, ¿qué es la común idea? Es fácil, ¿ah? La común idea. Todos nosotros tenemos algo en común, todititos, todos. ¿Qué es o quién es? No, pues la común idea no puede ser pensar, porque la idea es un pensamiento. Frío. ¿Cuál es nuestra común idea? Dios, pues hermanos, Dios. Dios es nuestro origen, es nuestra común y primera idea. Regresar a Él, ser como Él, agradarle a Él, es nuestra común idea. Ya, no lo olviden, hermanos. Escrito fue que todo humilde y todo olvidado serán los... Todo humilde y todo olvidado serán los primeros, ¿cierto? Esta divina parábola empieza por vuestras propias ideas. Preguntaos o pregúntense, ¿existe en vosotros algo más microscópico que no sean vuestras propias ideas? Ciertamente no existe en vosotros algo más microscópico que vuestras ideas, ¿no? Nunca en la vida os fue dado verlas. Cuando viajan al espacio y son recogidas por las divinas naves plateadas que vosotros llamáis, o ahí dice que vosotros llamáis ovnis. ¿Cómo dice? Que ustedes llamáis platillos voladores, ¿ya? El Divino Creador asume que al menos nosotros estamos en la parte de la novela que dice platillos voladores, y eso está un poquito más arriba que ovnis, por lo cual yo siempre les reclamaré, hermanos, nosotros ya no estamos para hablar de ovnis, nosotros estamos para hablar de, por lo menos, platillos voladores, ¿no? Mínimo, ¿ya? La divina revelación, ¿cómo los denomina? Divinas naves plateadas. ¿Y nosotros cómo deberíamos estar llamándolo? Claro, pero por ahora platillos voladores, ¿no? Mínimo. Tened la seguridad que todas vuestras ideas son juzgadas. Todas vuestras ideas son juzgadas. Todas, ¿no? Son pesadas por las divinas balanzas solares. Por eso es que hay balanzas solares en todas partes, ¿cierto? Y medidas por la divina vara. Todas sin excepción alguna, todas. No dice ciertas, no dice muchas, no dice casi todas, dice todas. Desde las que creasteis
de las que estáis creando y de las que crearéis. Todas. ¿Y hermanos? Siguiente. Solo no son juzgadas, sino que son destinadas. ¿Quiénes se encargan de esa tarea? A ver. Los hermanos mayores llamados como... ¿Cuál? ¿Cómo se llaman a los hermanos mayores cuando comienzan a destinar o repartir ideas? Jardineros del espacio. ¿Ya se han olvidado de eso? Jardineros del espacio. ¿Ya? No solo son juzgadas, sino que son destinadas. Es decir, se forman con ellas espíritus, planetas y soles. Pues materia y espíritu son una misma esencia en la creación viviente del Eterno Padre. Siendo una misma esencia, se manifiestan en diferentes formas, conservando sus libres albedríos vivientes. Esto significa que la vida es una forma geométrica y relativa al instante y al tiempo en que vive, ¿no? La vida, miren ese concepto tan interesante, ¿no? La vida es una forma geométrica, ¿no? Y relativa al instante y al tiempo en que se vive. El instante es el mandato, el tiempo, la duración de vida en el divino mandato. Y que es un concepto nuevo, ¿no? Es un concepto que uno dice, ¿cómo es eso, no? La vida, ¿cómo hacer una forma geométrica? Una línea, un círculo. La línea es una forma geométrica y relativa al instante y tiempo en que vive, ¿no? El instante es el mandato, el tiempo, la duración de vida en el divino mandato. Cada vida es un cambio en el mismo espíritu y cada cambio le empuja a conocer una nueva materia, nueva filosofía, nuevo destino, una relatividad más, una forma de criatura más. Es un concepto elevado, ¿no? Que va a costar un poquito entender. Pero es así. Que no se entienda no significa que no sea así. Es así que la actual forma humana es producto de su propio pasado, de sus pasados pensares. Es el libre albedrío guiando al libre albedrío para llegar a una determinada forma. Hay que previamente moldear la futura forma. La forma se toma de vuestro propio conocimiento, de vuestras propias ideas. Es por eso que fue escrito, cada uno se hace su propio cielo, su propio destino, sus propios mundos. ¿Qué más? Nada más. Su propio cosmos. ¿Algo más? Ya. Según la responsabilidad que se tuvo en la vida, así será la forma futura de vuestra existencia. No hay existencia sin que no tenga responsabilidad. Mis divinos mandamientos os fueron dados para que en vuestras vidas surgieran ideas sanas, amorosas y humildes, porque de ellas nacen vuestros propios paraísos, de las ideas malas, los futuros infiernos. Sinónimo a infierno, a ver el hermano el sinónimo. Infierno. Mundo. Ya. Mundo oscuro. Desequilibrio mental. Listo. Bueno, hasta ahí, hermanos, ¿hay alguna pregunta, algo que no esté claro o algo que quieran aportar? A ver, Maito. Ya es. Ya. Ya, hermano. Claro, los hombres primitivos, etcétera, ¿no? Ya, el hermano está preguntando sobre la imagen que ustedes ven en sus monitores, hermanos del Facebook, la parte inferior derecha, en amarillo, ¿no? Los continentes y la evolución humana. Miren, mientras que la ciencia humana determina la evolución por genética, ¿no? Por hábitos, por costumbres
y en la cual una de las conclusiones preliminares es: el mono dejó de tener pelo y caminó erguido porque descubrió que estando de pie sentía menos calor, ¿no? Entonces se puso de pie, sentía menos calor y aprendió a mantenerse de pie, tan solo por esa necesidad de no sentir calor, y así aprendió a andar. Entonces se le acortaron y adelgazaron los brazos, dejó de tener pelo, ¿cierto? Y de paso muchos dejamos de tener pelo en la cabeza por mucho calor de repente, y se yergue y aparece el Homo erectus, porque erectus es de pie, ¿no? Erguido. La divina revelación va más allá y dice claramente ahí: es así que la actual forma humana, es decir, este tipo del extremo derecho, ¿no? Forma humana, es producto de su propio pasado, de sus pasados pensares. Uno dice, pero ¿qué tiene que ver el pensar con que el mono un buen día se haya puesto de pie? ¿No? El pensar se condice, hermanos, porque en algún momento dijo: yo tengo mucho calor, ¿no? Se me hiere la espalda, me sale sangre. ¿Cómo hago para eliminar eso? Dijo, a ver, así. Pensó. Entonces tiene que ver también, se condice, hermanos. Una cosa es la explicación divina y la explicación humana se condice, va por ahí. El humano no llega a lo que dice el divino creador porque tiene un sesgo, tiene un límite, no reconoce la parte espiritual, todo lo ve desde el punto de vista material, orgánico, fisiológico, reproductivo, genético. El divino creador va más allá y habla de lo espiritual, del pensamiento, de la idea, de la evolución, de ese espíritu que llega a poseer ese cuerpo de carne, ¿no? Por eso dice, es producto de su propio pasado, de sus pasados pensares. Es el libre albedrío guiando al libre albedrío, es decir, que es consecutivo. Un divino libre albedrío evolucionando sobre un anterior libre albedrío. Para llegar a una determinada forma, hay que previamente moldear la futura forma. Yo pienso y digo, ¿no? Si algún día llego a la cuarta dimensión, de repente ya no necesito caminar. Por eso nuestros hermanos mayores tienen un cuerpo más pequeño y una cabeza más grande, porque necesitan de repente pensar más y ya no necesitan el trabajo físico. Pero esa es una consecución, porque tampoco es solamente pensarlo y hacerlo. A eso llegan los padres solares de gran jerarquía. Nosotros evolucionamos y vamos viendo, ¿no? Se dice que el antiguo mono desciende de un lagarto que a su vez era acuático. Un día, cuando se comenzaron a secar los mares, tuvo que adoptar la forma anfibia. Tuvo que aprender a respirar en el agua y fuera de ella. Entonces se fue modificando, ¿no? Entonces estamos condicionados a un ambiente, a un medio ambiente, y también a cómo queremos subsistir o sobrevivir a ese medio ambiente. Por eso dice, si me puedes retroceder, hermano, para llegar a una determinada forma, está hablando de forma, ¿no? Hay que previamente moldear la futura forma. La forma se toma de vuestro propio conocimiento. El conocimiento es el que nos dice hacia dónde vamos a ir. Por eso ustedes verán que los propios científicos dicen, hay un momento en que no sabemos muy bien hacia dónde queremos ir. En este momento andamos medio confundidos, ¿no? Se les pregunta a muchos científicos, ¿qué idea tienes de la cuarta dimensión? Y no saben muy bien determinar qué es la cuarta dimensión. Pero para la divina revelación, la cuarta dimensión es, ¿quién sabe? El desprendimiento, ¿no? El desprendimiento. Levitar, desprendernos de nuestro medio material y el desprendimiento en sus otras acepciones también, ¿no? Entonces, esa es la evolución, hermanos. Es un tema inmenso, un tema maravilloso que en algún momento también vamos a tener que ampliar. La evolución, tal como lo concibe la ciencia humana en un 15%, en un 10%, y tal como lo explica la Divina Revelación en el otro 90%, ¿no? Entonces, las ideas os esperan, dice la Divina Revelación, en el reino de los cielos, pues siendo ellas microscópicas y humildes, son grandes en la morada del Divino Padre. ¿Por qué se da esto? A ver, ¿quién me dice? Porque hay que ser... Exactamente.
porque hay que ser chiquitito y humilde para llegar al reino de los cielos. No, por eso dice, las ideas os esperan, o sea, ya llegaron, están ahí, ¿no? En el reino de los cielos, pues siendo ellas microscópicas y humildes, son grandes en la morada del Divino Padre. Y todas son jerarquías solares que esperan que un sueño viviente, nuevo destino, o esperan en un sueño viviente, ¿no? Esperan en un sueño viviente, nuevo destino. Sueño viviente significa que todo sueño es una vida en actividad, en otras dimensiones, en microscópicos microcosmos. Se sueña y a la vez se vive. Por ejemplo, esa para nosotros es una paradoja, ¿no? ¿Cómo es posible que se sueñe y a la vez que se viva? A ver, ¿quién me puede decir eso? No es tan así, hermana, porque ahí dice claramente, ¿no? En otras dimensiones, ojo, en otras dimensiones. ¿Cuál dimensión será? La quinta, la sexta, la décima, la centésima. Se sueña y a la vez se vive. Es como usted dice ahora, ¿no? Mi sueño fue tan claro, es como si hubiera estado ahí, ¿no? Incluso me dolió, me dio frío, ¿no? Sentí que el tren ya me iba a pasar por encima, ¿no? Entonces, esto en otros mundos se da. Lo que nosotros por ahora solo percibimos, ¿no? Como si fuera la realidad aumentada, ¿no? ¿Cuántos han usado ese lente en el cual pueden ver cosas en tercera dimensión, ¿no? O estas películas en tercera dimensión donde el dinosaurio le pasa por encima, ¿no? Y usted se asusta porque piensa que es real, ¿no? Eso en otros mundos es real, mientras que para nosotros solo es una cuestión de sentir, ¿no? Esto es real. Entonces dice, se sueña y a la vez se vive, pero dice en microscópicos microcosmos, ¿no? Son solo microcosmos, son mundos como los nuestros, un poquito más avanzados, pero sin embargo ellos sueñan y a la vez viven. Es un sueño celestial, en que un segundo de tiempo celestial equivale a un siglo terrenal, ¿cierto? Allí todo es angelical, nada perturba la inocencia de las ideas vivientes. Incluso son ajenas a la influencia mental de las criaturas que las crearon. Es maravilloso, ¿no? Nada perturba la inocencia de las ideas vivientes, ¿no? Las ideas vivientes están ahí, incluso dice son ajenas a la influencia mental. O sea, la mente de su creador pierde un poco de influencia ante estas ideas que prácticamente, como se diría acá, ¿no? Tienen un poco de vida propia, ¿no? Comienzan a actuar de por sí. Allí todo es alegría eterna, todo emana amor, no existen los pesares, es la eternidad hecha dulzura. Es un nivel bastante importante de evolución, pero ellos también siguen estando en el microcosmos. ¿Qué cosas habrán en el macrocosmos, hermanos? ¿No? Pónganse a pensar. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Alguna cuestión, algo que quieran expresar acerca de lo leído? ¿O todo está muy claro? ¿Todo está bien? Entonces continuemos. Ahora vamos a revisar, hermanos, la voz del Divino Maestro. Eso que está al lado derecho, ¿qué es? A ver, ¿quién me dice? ¿Nada? Al lado derecho, eso negrito con cabecita plateada. ¿Nada? No, el cassette es esto que está al lado de abajo, ¿no? Donde dice esto de acá es el cassette. Pero esto de acá, ¿qué es? Ese, hermanos, es el micrófono. Ese es el micrófono con que el hermano Antonio grababa las charlas del Divino Hermano Luis, lo que él denominó la voz del Divino Maestro, ¿no? Esos conectores, habían dos conectores, ¿no? En esa época había el famoso control remoto, o sea, con el micrófono yo podía detener la grabación, ¿no? Y el famoso cassette. Yo sé que muchos hermanos ahí en el Facebook me preguntan, ¿qué es un cassette, no? Es como yo cuando al hermano Antonio, cuando era chico, le decía, ¿cómo era eso del disco de carbón, no? ¿Cómo era la vitrola, no? No sabía. Y un buen día cuando fuimos a Yungay en un tour, vi una vitrola ahí funcionando, ¿no? O sea, había un hermano que tenía ahí sus disquitos de carbón. Le daba manivela y
una canción de 20 segundos, ahí tenía su disco, ¿no? Entonces para los chicos que vienen ahora, pues ver un cassette será igual, ¿no? O sea, no saben, ¿cómo hay música acá adentro, no? ¿Dónde se graba digitalmente esto, no? Pues el proceso no era digital, era análogo, era solamente imprimir magnetismo, y el ejemplo se prestaba, ¿no? Antes nosotros decíamos, la idea se impregna en el cerebro con las sensaciones y la percepción, así como un cabezal imprime en un cassette. El proceso era muy similar, ¿no? Imprimir magnetismo en un área física, en una cinta. Ahora ya no se puede usar esa analogía porque ya no es igual que grabar un CD, ¿no? Ya no es igual. Entonces vamos a conversar un poco, hermanos, sobre una de las tantas cintas que grabara nuestro hermano Antonio en esos años, ¿no? Esta cinta es aproximadamente del año 76, ¿no? En el hogar. Esto, para ser honesto, voy a tener que escucharlo porque aquí la participación de algunos hermanos no la recuerdo bien. Pienso que es un hermano, pienso que es otro. Lo he dicho por la radio, se los digo a ustedes, en algún momento voy a tener que escucharlo. Y en una próxima ocasión eso que dice hermano, hermana, va a tener un nombre, ¿no? Hermano tal, hermana tal, para que esta experiencia sea un poco más comprensible, ¿no? Entonces eso está pendiente, hermanos, ustedes entenderán, no ha habido mucho tiempo como para poder empezar a hacer eso, pero está pendiente. Entonces, vamos a continuar lo que leíamos ayer en la radio, ¿no? Ayer en la radio leíamos parte del cassette número 6. El número 6 es un cassette muy interesante porque en el lado B hay 2 o 3 sentencias o explicaciones muy importantes, pero vamos a ir en orden. Ayer en la radio hemos leído un poco, ahora vamos a continuar, ¿no? Así que los hermanos que escuchan la radio, aquí tienen la continuación. Y además quisiera preguntar, ¿cuántos hermanos han escuchado la radio ayer? 1. Está bien mi rating, ¿eh? 2, 3, 4. ¿Y lo demás cómo han venido? ¿Se puede saber? Por inercia han llegado. No, ya sé. Como ayer han habido rayos y truenos, ¿no? Entonces siempre vienen los hermanos, ¿qué ha pasado, no? Pero ya sé, la otra semana, como no va a haber rayos ni truenos, van a venir siempre los de siempre, ¿no? Eso es algo que yo les quiero decir, hermanos, también antes que me olvide. Yo no les quiero obligar, no les quiero presionar, no les quiero inducir, pero en un lugar donde hay muchos hermanos que practican la búsqueda a Dios, ¿no? Que buscan la verdad, buscan participar, buscan aprender y buscan tal vez poner en práctica, el aprendizaje, hermanos, se hace más llano, más llevadero, la experiencia es mejor, ¿no? Entonces, ese es un buen motivo, hermanos, por el cual venir, ¿no? Claro, mis queridos hermanos, quien les habla, les extienden la cordial invitación, ¿no? A veces vienen, a veces no tanto, ¿no? Y a veces se llena también, ¿no? Pero eso es algo, hermanos, que tiene que salir de ustedes, ¿no? Yo no les puedo obligar a decir, hermanos, si no vienen les va a pasar esto, ¿no? Por eso siempre me llama la atención, ¿no? Siempre que hay un evento meteorológico, sísmico, vemos como un poco más de hermanos, ¿no? Está bien, incluso eso, hermanos, es por algo, ¿no? Y por eso habrá que agradecer también al Divino Creador. ¿Cuántos sintieron a ver los rayos y truenos ayer? A ver, levanten la mano. Nadie. 1, 2. Ya. Un relámpago en San Martín. Ya. Ya. Ah, el hermano pensaba que era una nave, pero era un relámpago de repente, ¿no? Ah, la tercera vez. Ya. ¿Alguien más a ver que haya visto los... Ojo, a los truenos no se ven, lo que se ven son los relámpagos. A ver, hermano. Descríbanos, hermano. Hagamos un poquito de silencio para escuchar al hermano. Muy bien, hermano. Bien, para los hermanos que tal vez no hayan escuchado bien en las redes, el hermano cuenta que en la selva del Cusco, en la zona de la convención, él vio una nave alargada, según lo que él dice, como un misil, ¿no? Y luego deja esto una estela de gas muy larga, ¿no? Que cubre gran parte del horizonte, ¿verdad? Muy bien. Y sin sonido. Lo más increíble es que todo esto, que es grande, pues no genera sonido. Y a colores, ¿cierto? ¿Alguien más? A ver. Sobre todo lo de ayer, a ver, ¿quién vio los rayos, ha oído los truenos, quién se asustó?
Hay videos donde la gente empieza a correr, dicen, uy, va a llover, ¿no? ¿Ustedes han sido partícipes de eso? ¿En qué zona, hermano? En San Martín también lo ha visto. ¿Alguien que haya estado en La Molina, en Chorrillos, donde dice que se ha visto más? A ver, hermano. Varios rayos. ¿Cuántos ha contado usted? Adentro de su casa estaba. Muy fuerte, ¿no? ¿Y la lluvia? La lluvia también estuvo bastante fuerte, ¿no? Yo les cuento, hermanos, yo estaba acá, había terminado el programa 9:57 de la noche. Yo siempre termino un poco antes porque sé que hay que poner la publicidad, todo, ¿no? Si no, el hermano operador se molesta, ¿no? Y comencé a buscar, pues, imágenes y generar un texto para invitar a la reunión, a la jornada de oración, ¿no? Entonces terminé de generar eso como 10:15, 10:20. Entonces comencé a publicarlo en las redes, en el Facebook, en el Twitter y en el WhatsApp, en varios grupos donde estoy invitado, y comienza a sonar pues la gotita, ¿no? Dije, una lluviecita, ¿no? Pero de pronto, hermanos, como si fuera algo así mágico, como que se abrió la ducha, hermano, comenzó a sonar fuerte. Y los rayos, ¿no? Como explosiones, pero lejos. Yo pensaba que era pues por Chaclacay o por Chosica, porque justo una hermana en el WhatsApp que vive en Huachipa me dice, hermanos, están escuchando truenos y hay relámpagos. Otro hermano que está más allá por Ñaña, por Carapongo, me dice, acá hay rayos, hermanos, están cayendo rayos. Y una hermana en La Molina también me dice, acá estamos viendo relámpagos. Entonces uno ya calcula su mapa, ¿no? Dice, en la zona este entonces de Lima, ¿no? Está pasando esto. De repente pues está habiendo una gran lluvia más arriba, ¿no? En Casapalca, en San Mateo, ¿no? En la sierra. Dice, hermanos, la información humana, ¿no? Ahora vamos a revisar eso, que ha sido un trasvase. Un trasvase es cuando hay demasiadas nubes en la sierra, entonces comienzan a caerse por donde vinieron, ¿no? Se regresan por donde vinieron, y si están muy cargadas, pues van a tener que soltar el agua, ¿no? En algún lugar. Esas nubes dice que venían de la sierra de Huancavelica o de Ica, y siguiendo el viento norte llegan al sur de Lima, entre Villa María del Triunfo, La Molina, Chorrillos, Santa Anita, hasta Barranco, ¿no? Y por eso el origen de esta lluvia. Pero lo que no nos explican es cómo se genera una tormenta en 10 minutos, ¿no? Quienes sabemos un poquito sabemos que la tormenta se genera en 2 días, 3 días, 6 horas, 7 horas. Pero esta tormenta, dicen los mismos meteorólogos, que se genera en 10 a 15 minutos. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó, no? ¿Por qué tan rápido? O sea, ¿cuál fue el apuro, no? Y a la vez la lluvia acá en Lince duró pues 3 minutos, 4 minutos, pero sí sé que en el cono sur ha llovido bastante y por más tiempo, ¿no? Ahora vamos a revisar eso, hermanos. Bueno, entonces en esta parte, hermanos, para regresar a la voz del Divino Maestro, se nos habla sobre el tema del juicio final, ¿no? Entonces se está viendo el tema al juicio a los orgullosos, a los vanidosos del mundo. Un hermano pregunta, ¿no? Y dice, ¿cuánto tiempo va a ser? O ¿cuánto tiempo va a durar, ¿no? En lenguaje coloquial. Nuestro hermano Luis contesta y dice, ese es el terror y el espanto del orgulloso, cuando vean la vibración de los mundos, y una vergüenza que van a tener los orgullosos. Entonces el hermano dice, ¿cuánto tiempo van a estar unidos los dos mundos? Porque a la vez, si ustedes escucharon la radio, se habla que este es un tiempo en el cual hay un mundo en otro mundo, ¿no? El mundo que se está yendo, el mundo que está terminando y el mundo que se está iniciando, ¿no? El mundo que se está originando. 2 mundos en un mundo. Por eso todo está como medio pendular, andamos un poco locos, ¿no? Porque estamos abandonando costumbres, dejando de lado al sistema y estamos empezando a vivir algo nuevo, estamos empezando a respirar aires nuevos. Estamos en esa ventana, ¿no? En ese lapso de tiempo. Entonces el hermano pregunta, ¿cuánto tiempo van a estar unidos los 2 mundos? Antes del, lo que ahí dice ininteligible, yo recuerdo que decía antes del juicio o antes del día del juicio. El hermano Luis dice, eso depende del libre albedrío del Hijo de Dios. Como le digo, él no tiene apuro. ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso resume lo que dice incluso el Divino Evangelio, ¿no?
La fecha y la hora nadie lo sabrá. Ahí dice, eso depende del libre albedrío del Hijo de Dios. Como le digo, Él no tiene apuro. Entonces una hermana dice, no dice que el Padre es el que va a venir a juzgar en presencia del Hijo y que el Hijo ya no intervenga. El divino hermano Luis dice, es lo mismo, el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre. Eso se llama comunismo divino entre Padre e Hijo. Son comunes ellos. Siguiente, hermano. Entonces la hermana dice, ya, bueno, por la compenetración, digamos, ¿no? Pero sí, claro, si los tres son Dios, ¿no? Otra hermana dice, tres personas distintas, digamos. El divino hermano Luis dice, eso se explica en un trabajo de 300 rollos. La Trinidad se llama, ¿no? Es maravilloso. Ellos se expresan en todos los planetas, se comunican por telepatía y conservan sus libres albedríos. Es como que usted viera que el Padre sale del Hijo y después entra en el Hijo. Esas son leyes solares, no son humanas. El Hijo de Dios, cuando estaba en la tierra de Mesías, era telepático. Los profetas, telepáticos. Cuando el Hijo agonizaba en la cruz y dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Hubo corte telepático. El abandono tenía una causa más profunda de lo que la humanidad se imaginaba. El drama estaba dentro. Imagínense, hermanos, entre el Divino Padre y el Divino Hijo, cuya comunicación permanente es a través de la telepatía, y que haya un corte, y que el Hijo sienta que no hay más comunicación, obviamente, como dice la Divina Revelación, debe haber sido un drama inmenso. No era una frase dicha al azar, era un momento muy doloroso, el corte telepático, ¿no? Entonces la hermana dice, hermano, perdón, ¿por eso es que hubo los terremotos? El Divino Maestro dice, sí, porque del cuerpo del Hijo de Dios salen cordones solares, que se llaman dimensiones también, cuyos extremos estaban unidos a las moléculas de los elementos. Cuando él estaba agonizando, los elementos se quejaban de su Padre solar, de su Creador, pues como el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre, los derechos del Hijo son los derechos del Padre y los derechos del Padre son los derechos del Hijo. Entonces la hermana dice, ¿por qué dice entonces, por qué me has abandonado? El Divino Maestro insiste y dice, sí, corte telepático. La hermana como que despierta y dice, allá, ¿no? Entendió. Entonces el Divino Maestro dice, entonces el planeta tembló. A ver, chiquitos, por fin. Entonces el planeta tembló. Esas son leyes solares, no son humanas. Cuando un humano muere, nunca hace temblar el planeta. Esto alguna vez lo leyó un hermano que estaba bastante interesado y le preguntó a un hermano, ¿no? Porque habíamos varios hermanos en los inicios, ¿no? En los años 79, 80, y dice, si en el pasado, dice, ¿no? Cuando muere Jesús hay un sismo, ¿no? Hay un movimiento, y lo relata el propio Evangelio. Cuando muere Luis Soto, ¿acaso hubo un temblor? ¿Ustedes qué creen que pasó, hermanos, en ese momento de la prueba del Divino Maestro? A ver. Exacto. Yo estaba buscando el archivo del Instituto Geofísico, pero no está en línea, pero yo estuve ahí. No, exactamente a las 6:15 de la mañana del día 2 de octubre de 1978 hubo un sismo en la ciudad de Lima. Su origen estuvo acá muy cerca, por Ancón, por Ventanilla. Fue de aproximadamente 4.5 o 4.7. No fue un gran sismo, pero fue un sismo. Fue un remesón. Fue un movimiento, hermanos, que genera cierta alarma, ¿no? Pero yo recuerdo que el hermano Antonio nos dijo, ha partido el Divino Maestro, ¿no? Y entendimos el porqué. Mi hermano y yo entendimos el porqué.
Entonces sí hubo un sismo. Minutos más adelante prendimos la radio, un antiguo radio a tubos que el hermano Antonio tenía, y con el cual escuchábamos pues el famoso "Nos preocupa", ¿no? En esa época estaba famoso. ¿Cómo se llamaba ese personaje? A ver, ¿quién sabe? Ustedes que son tan antiguos como yo. No, si el hermano Tamalia, Sofocleto, no hacía programa de radio. Se llamaba Juan Ramírez Lazo, ¿no? Antes de Radio Cora, hermano, Radio Victoria, ¿no? Radio Periódico El Mundo, "Nos preocupa", ¿no? Él decía, nos reportan desde Huacho la incidencia de un temblor que también se ha sentido en Lima a las 6:15 de la mañana. Obviamente no hay grabación, tendrán que confiar en mi memoria, pero eso se dio, ¿ya? Eso se dio. Y esa es una prueba más, hermanos, porque ahí dice claramente, esas son leyes solares, no son humanas. Cuando un humano muere, nunca hace temblar el planeta, ¿no? Creo que está claro, ¿no? Entonces, la hermana dice, hermanito, ¿y hay otros seres solares? El Divino Maestro dice, sí, porque lo de Dios no tiene límite. Entonces, aquí hay que, la hermana interrumpe y dice, ¿con poderes infinitos también? El Divino Maestro dice, sí, según la jerarquía. La hermana dice, según la jerarquía. El Divino Maestro dice, y le voy a explicar lo siguiente, de todos los profetas, el Hijo de Dios es el único del macrocosmos, llamado reino de los cielos, y los demás son profetas, padres solares del microcosmos. Es por eso que Cristo fue el único que anunció juicio. El resto no anunció ni un juicio. Esa es la otra diferencia, ¿no? Que mientras el Divino Padre Solar Alfa y Omega, o el Hijo de Dios, anuncia un evento planetario, ¿no?, transformador, trascendental, los demás profetas no son capaces de anunciar una cosa así, ¿no? ¿O ustedes saben de alguien más que esté anunciando un juicio total, final? ¿Sabe? ¿Ah? Nadie, ¿no? Bueno, entonces seguimos y estamos de acuerdo. Entonces la hermana continúa y dice, hermano, entonces Juan, Jeremías y todos los demás eran del microcosmos. El Divino Maestro dice microcosmos. Y no olvide usted que juzgará a vivos y a muertos. Los incluye a ellos también. La hermana dice, pero será un juicio amoroso porque ellos eran diferentes. El Divino Maestro dice, sí, o sea que usted está sometiendo el juicio a su sentimiento en este caso, ¿no? Y ese es un buen punto, ¿no? O sea, uno piensa las cosas más o menos en un modo particular y asume que va a ser así. Por eso el Divino Maestro, como se diría vulgarmente, ¿no?, le pone el parche y dice, o sea que usted está sometiendo el juicio a su sentimiento en este caso. La hermana dice, bueno, para llegar, y el Divino Maestro en este caso también interrumpe y dice, hay que someter los juicios a la obra que hizo la criatura para ser justo, la obra, ¿no? No se olviden, la obra. Porque si usted va a someter el juicio a lo que usted siente, estaría cayendo en una injusticia sin darse cuenta. Por ser sentimentalistas, nosotros caemos en errores muy seguido. Entonces no hay que someter el juicio a lo que uno siente, sino a la obra, a la obra. El sentimiento tal vez puede venir después, ¿no? Pero no principiar por el tema sentimental, porque nos vamos a equivocar. Por eso dice ahí, estaría cayendo en una injusticia sin darse cuenta. La hermana dice, pero el juicio se hace sobre la última vida. El Divino Maestro dice, depende del pedido. La hermana dice, o toda la trayectoria. El Divino Maestro dice, depende del pedido. Entonces aquí vamos a ver, hermanos, pensaba que muchos más habían visto esto, ¿no? Pero parece que no, solamente algunos hemos podido percibir este evento, ¿no? Un hermano en una radio declaró haber visto un pequeño rayo cayendo en el centro de Lima, ¿no?, alrededor de entre Plaza Boloñés y Plaza 2 de Mayo. Acá no hay un registro de esto porque esta escena corresponde a La Molina, a una zona de La Molina. Yo pensaba que era el centro de Lima, pero luego ya chequeando los mapas y todo me doy cuenta que esto es en La Molina. En La Molina, sí, como acá nos ha corroborado un hermano Cis, los rayos han sido un poco más fuertes, ¿no? Y
El video pues es el que vamos a mostrar ahorita. Les vuelvo a decir, el CENAMI ha dicho que esto ha sido pues un trasvase de nubes, o sea, una saturación de nubes en la Sierra de Huancavelica, y las nubes se regresan, ¿no? Y en el camino pues tienen que desalojar la carga de agua, ¿no? Las nubes no son tan ordenadas de ir hasta el mar a dejar el agua que no sirve, ¿no? Sencillamente la riegan por donde venga, ¿no? El clima en la noche ya está algo fresco, así que eso predispone a la caída de agua. Hasta ahí la explicación es como normal, hermanos. Pero lo que nos llama la atención es cómo es que una tormenta eléctrica se genera en 10 o 15 minutos, ¿no? Ustedes saben que la costa no es un lugar de tormentas, ¿no? Aún en la selva, hermanos, donde es un sitio hiperactivo, ¿no?, de tormentas eléctricas, se generan pues en 2 horas, en hora y media, uno sabe más o menos, ¿no?, por el movimiento de las nubes, ya va a haber sus rayos, ¿no? Pero pasa un rato, un buen rato. Estas nubes vienen desde el sur, unos 200 kilómetros al sureste, hacen su escándalo, generan una tormenta en 10 minutos, en 15 minutos. Eso es lo que no nos queda muy claro. ¿Qué pasó? ¿Por qué se dio? ¿O qué está ocurriendo? ¿Con qué otro evento coincide? ¿O qué va a pasar? ¿No? Ustedes dirán, el hermano José se está poniendo medio maquiavélico, ¿no? Pero yo entiendo, hermanos, que sí están pasando cosas, están ocurriendo cosas, estamos en medio de algo. Fíjense, hermanos, para ser más maquiavélico aún, ustedes han oído sobre los sismos en Papúa. A ver, alguna vez dijimos que teníamos que ser solidarios con nuestro planeta. Le dije, estudien los otros países. Hay un país que se llama Papúa Nueva Guinea. A ver, ¿cuántos han oído de este país? Nadie. 1, 2, ya. ¿Por qué se caracteriza Papúa Nueva Guinea? A ver. Creo que ya esa es una pregunta muy malvada, ¿no? Bueno, en Papúa Nueva Guinea, hermanos, se están dando sismos prácticamente a cada rato. Alguno habrá escuchado mi celular acá, hay una aplicación que anuncia sismos y por lo menos 7 de cada 10 sismos están dándose en Papúa Nueva Guinea, ¿no? Que es un país que está en Oceanía, sobre Nueva Zelanda, sobre Australia, debajo de Indonesia, debajo de estos países del sudeste asiático. Por lo menos en este último mes se han dado 4 sismos sobre 7 grados, alrededor de 20 sismos sobre 6 grados y casi 100 sismos sobre 5 grados. Si eso pasara acá, hermanos, imagínense. 4 sismos sobre 7 grados en un mes. ¿Cómo se estarían sintiendo? O de repente el local estaría repleto, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista positivo, ¿no? Entonces, eso, para quienes seguimos y vemos el tema de los sismos, implica un rebote. Nosotros, o muchos de nosotros, teóricamente, empíricamente, no somos unos grandes genios, pero acertamos de vez en cuando, genera un rebote, ¿no? Siempre se ha dicho, la placa de Nazca y la placa de Nueva Zelanda, esas otras placas que se van al otro lado, interactúan. Es como un ping-pong. ¿Qué es el ping-pong? Te tiro la pelotita, me devuelves la pelotita, te lanzo la pelotita, me devuelves la pelotita. De oriente a occidente, ¿no? Parafraseando un poco. Entonces, siempre que se han dado sismos entre Canadá, la costa de Estados Unidos, México, la onda rebota. China, Japón, el norte de Rusia, Indonesia, Nueva Zelanda. Norte de Chile, sur de Perú, nuevamente Indonesia, Nueva Zelanda, se va otra vez a la costa de México, etcétera. Pero, ¿qué está pasando, hermanos? Para ser breves y no aburrirles, una gran cantidad de sismos se está concentrando en un solo sitio. Y eso es algo que no se veía hace mucho tiempo. O sea, para ellos es tan llamativo que hayan tantos sismos como para nosotros esto, ¿no? O sea, no es común, es raro, está fuera de una lógica, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué está pasando? Si se acumula gran cantidad de energía, o más bien, si se libera gran parte de energía en un lugar, ¿a dónde rebotará? ¿A dónde terminará rebotando? A ver, teorías, ¿quién me dice? Está bien, hermanos, que no digan nada porque no hay nada cierto.
O sea, aún los mismos predictólogos que andan por Twitter, en las redes, por estos días están calladitos, ¿no? O sea, no hay muchas predicciones a la mano, ¿no? Esa es otra muestra que algo está pasando. Hay esquemas que se están rompiendo, hay patrones que no se están cumpliendo, se están, digamos, variando, se están alterando. Ustedes habrán enterado, hermanos, que por ejemplo en Portugal, ¿no? Entre ayer y hoy día han habido olas de 20 o más metros de altura, algo muy inusual en la zona y en la temporada, ¿no? Los esquiadores del mar, ¿cómo se les llama? Los surfistas, ¿no? El año pasado, por ejemplo, hubo uno que navegó como 60 metros en una ola y batió el récord mundial, ¿no? Eso obviamente es ver las cosas desde un punto de vista positivo, ¿no? Pero esto no es normal, hermanos, ¿no? El extremo frío en Europa en este año ha sido normal o no? No. El extremo frío en Norteamérica ha sido normal o no en este año. La pregunta es ¿por qué hace tanto frío en Estados Unidos y en Canadá no? Si solamente fuese el tema de la cercanía al Polo Norte, ¿por qué en Canadá no hace más frío que en Estados Unidos? A ver, ¿quién me contesta? Porque los elementos son vivientes, dice el hermano, claro, o sea, por ahí va la cosa, ¿no? Y además hay una profecía, que ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la profecía? Profecía para los espíritus de Norteamérica. Y habla específicamente de Canadá, ¿no? ¿De quién habla? De México. ¿De quién habla? De Estados Unidos, ¿no? Entonces eso explica por qué no hay una lógica, por qué no hay una secuencia, ¿no? Un lugar que está más cerca al polo no tiene tanto frío como el siguiente país. ¿Por qué no? Y así, hermanos, si yo me pusiera a explicarles todas las cosas que se están viendo por estos días, que rompen esquemas, rompen aspectos lógicos, es para ponerse a pensar, ¿no? Solamente les diré algo está pasando, también les diré la verdad, no sé muy bien qué, pero algo está pasando, y esa es la verdad. ¿Tiene audio, hermano, para poder escuchar el videito? No, atrás, hermano. Ya. Baje la flechita y abajo va a encontrar un play. Ahí está el play, ¿ve? Bajito nomás el audio, pues está un poco fuerte la grabación. A ver, hermanos, diviértanse un poquito con la tormenta que hubo ayer en Lima. Bueno, tal vez para tranquilidad, muchos de ustedes no han visto eso, ¿no? Este video está hecho en La Molina, en el Cerro de La Molina, ¿no? La avenida del Corregidor, creo que es la subida de por ahí. Hay un piloto que se detiene, parquea el auto, saca su celular y graba todo eso, ¿no? La secuencia es más larga, obviamente, pero es como más de lo mismo. Entonces, hermanos, ¿qué sucede? Pensamos, por ahora pensemos que los chiquitos, por favor, bajen su volumen. Gracias. Pensamos que esto sigue siendo parte de una normalidad y esperamos que sigan pasando otras tantas cosas para seguir pensando en una normalidad. ¿O nos ponemos a pensar y a reflexionar?
Porque nosotros sabemos, ¿no? Y no nos van a dejar mentir, nosotros sabemos que van a haber eventos, van a haber acontecimientos premonitorios, ¿no? Y eso no es con el afán de sembrar la duda o el caos o la incertidumbre. Yo sé que en Facebook muchos nos critican eso, dicen, no, a ti te gusta sembrar la zozobra, ¿no? Yo en algún momento cuando tuve una cuenta en Facebook, ahora no la tengo porque alguien me la inhabilitó por hacer publicaciones sobre tormentas solares, sismos y demás, hubo una denuncia. Facebook hasta el día de hoy no me da una explicación por qué, quién o en qué momento hubo aquella infracción que solo me dicen, ¿no? Usted infringió el reglamento de Facebook, pero no me explica en qué. Y me quedé sin cuenta, pero en esa cuenta, hermanos, hacía algunos esbozos, ¿no? Relacionando la divina revelación con los acontecimientos que se vienen dando y que están rompiendo esquemas. ¿O alguien me puede decir que esto pasa todos los días o todos los veranos acá en Lima? Yo sé que mis hermanos del exterior dicen, pero si eso es normal acá, ¿no? O sea, que ¿de qué te sobresaltas? En muchos países esto es normal, pero acá no. En Lima no llueve, en Lima no hay rayos, no hay tormentas eléctricas. Es una costa y básicamente Lima es un desierto. Entonces, aquel día que llueve hay cierto temor, ¿no? Y el día que hay una cosa como estas, más, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por eso es que nos llama la atención, ¿no? Entonces les pregunto, ¿esto sigue siendo normal? ¿Esto sigue siendo parte de un parámetro de la vida diaria? ¿Estamos haciendo escándalo donde no debe haber? ¿O creen que hay algo más que deberíamos pensar, analizar, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, hermanos? ¿Señales en los cielos? ¿O es mucho decir? ¿Qué quisiéramos ver para comenzar a hablar en señales de los cielos? Que el sol se ponga verde o el cielo se ponga rojo, no sé, ¿no? O sea, ¿cuándo ustedes comenzarían a decir, ah, mira, ahora sí son señales en los cielos? ¿Qué esperarían ver? A ver, opinen. No opinan. ¿Alguien, hermano? A ver. ¿Nadie? ¿Todo está muy claro? Bueno, para concluir, hermanos, y para dar paso a lo que hemos venido, porque pienso que lo más importante del día de hoy es, pues, convocarnos y congregarnos en oración, ¿no? Por mi padre, por el hermano Antonio, para que esté bien y para que su lucha sea satisfactoria, ¿no? Contra la enfermedad que al final y al cabo es también el mal, ¿no? Porque acá hay una lucha filosófica, hermanos, aunque no nos guste, aunque nos cuesta entender, hay una lucha filosófica entre el bien y el mal. Quienes han tenido los ojitos abiertos se han dado cuenta, ¿no? En algún párrafo de este rollo telepático, esto lo ha descrito perfectamente, ¿no? Lo ha descrito, pero así, perfectamente. Y quienes no, entonces en algún otro momento vamos a leerlo nuevamente, ¿no? Vamos a pasar unos minutos tan solo, y también quiero agradecer a mis hermanos de las redes sociales, ¿no? Quienes nos dan la posibilidad de estar con ellos, ¿no? De estar con ellos y unirnos en una oración por nuestro hermano Antonio. Y yo sé que muchos de ustedes también, de repente involuntariamente, de repente un poco por inercia han venido por ello también, así que gracias por el apoyo que vamos a reunir. En este momento en las redes hay miles de personas en diversos países, seguramente más de 20 países, 1 o 2 por ciudad, por localidad, al final, hermanos, los que fueran, ¿no? Ayer en el pequeño afiche que pusimos en el Facebook hay un párrafo, ¿no? Creo que es en el libro Hechos, donde dice, donde dos se juntan, se unen y hacen un pedido a Dios, ese pedido les es concedido, ¿no? Entonces, por eso, hermanos, mi modesta opinión es que nuestro hermano Antonio tiene que cumplir una prueba. Hay algo que queda pendiente, ¿no? Pienso yo, él merece, necesita, debe estar aquí con nosotros. Y obviamente el tiempo que el Divino Creador lo determine, ¿no? Porque nosotros no somos nadie para poner fechas, plazos, límites, ¿no? Pero yo sé también que en nuestros corazones todos queremos, ¿no?
estar con el hermano Antonio, queremos verle participar, como les vuelvo a decir, las veces que sean posibles. Y hermanos, entonces vamos a ponernos de pie, vamos a ser puntuales, hermanos, porque tenemos a muchas hermanas y hermanos que están siguiéndonos. Le pido a mi querido hermano Luisito, por favor, si puede girar la cámara para que los hermanos en el Facebook vean también que estamos congregados, reunidos. Quiero darles una explicación, hermanos, faltando ya segundos para las 6 de la tarde. 180, hermano, ahí. Vamos a ver. Vamos a ver, un momentito, hermanos, esto normalmente no se hace en línea. Hermanito, gire esta cámara, pues esa cámara se ha desconectado. Fracasó esa cámara, la cámara grande, gírela. Esa cámara está mal, gira la cámara 1, sí. Disculpen, hermanos, estamos gestionando en vivo. Gire la cámara 180. Baje un poquito, inclínela. Exacto, por ahí nomás, ahí está. Un poquito a la izquierda, a su izquierda, a su izquierda. A su izquierda, hermano. Ya, ahí está bien, listo. Ahí están, hermanos, sus hermanos de la sede central y muchos hermanos simpatizantes también que han venido, ¿no? Estamos unidos. Todos ustedes allá en las redes sociales, en Lima, en fuera de Lima, en el país entero, en nuestras sedes filiales y en diversos otros países, vamos a unirnos en este momento, hermanos. La unión hace la fuerza, ¿no? Y esa es la consigna que yo quiero compartir. Estamos juntos, estamos unidos y vamos a hacer esta modesta oración, hermanos. Es una pequeña y modesta oración, pero va con mucho cariño. Y luego vamos a dar un minutito para que cada quien dedique una oración mental. Cada quien tendrá su oración, su sentir, su pedido al Divino Creador y luego daremos por terminada la reunión. La siguiente diapositiva, hermano, le pido por favor. Con mucha fe, hermanos, con mucho entusiasmo, esta cadena de oración por la salud de nuestro hermano Antonio. Repitamos, por favor. Divino Padre Celestial, Dios nuestro y Dios de nuestros antepasados, Dios Creador de cuanto existió, existe y existirá, siempre, por siempre y para siempre. En este día, tus hijos reunidos aquí y en muchos lugares de este hermoso planeta Tierra, te pedimos, te suplicamos por nuestro querido hermano Antonio Córdoba Quesada, quien atraviesa una prueba de salud. Nosotros deseamos tener su presencia física para poder aprender más de tu divino conocimiento, para así ser mejores hijos y acercarnos más a tu presencia. Divino Padre Jehová, es nuestro humilde y sincero ruego. Más reconocemos en ti sabiduría, poder, majestad y gloria. Y aunque no lo entendamos, aún sabemos que tus designios son sabios y justos. Por tu intermedio nos dirigimos a nuestro hermano Antonio y le damos todo nuestro amor, compañía y gratitud. Aquí estamos deseando ser aquellos cristianos valientes que estamos al servicio del Señor. Gloria a la Santísima Trinidad Solar. Vamos a estar en silencio un minuto, hermanos, digamos algunas palabras mentales para culminar esta cadena de oración.
Muy bien, hermanas, hermanos, con fe, con alegría, con optimismo, un fuerte aplauso, hermanas, hermanos. Muchas gracias, hermanas, hermanos, pueden tomar asiento y estaremos viéndonos en una próxima ocasión. Gloria al Divino Creador, hermanos. Gracias, hermanos. Así se acaba, se termina, hermanas, hermanos, el día de hoy, la exposición, una exposición bastante amplia, bastante extensiva. Y sobre todo, todos nos vamos complacidos porque tenemos fe y esperanza en que nuestro hermano Antonio vaya mejorando y que le pedimos siempre al Divino Padre Eterno que se haga siempre su santa y divina voluntad y nunca la nuestra. Hermanas, hermanos, vamos a pasar dentro de 5 a...